Hola, saludos nuevamente y aquí estamos siguiendo en nuestro estudio de las Escrituras. Quien les habla es Felipe Santiago Canepa y habíamos hablado acerca de la creación y quiero hacer una introducción en este estudio que lo voy a titular Las Tierras del Sur o, como dice la palabra de Dios, los secretos del sur. Creemos que Dios se refería a lo que nosotros conocemos como el continente, entre comillas, de la Antártida, que está aquí abajo del globo terráqueo. Pero vamos a ver por las Escrituras, por la ciencia y por el sentido común que no es como nos han enseñado desde el tiempo de Pitágoras, que por cierto Pitágoras vivió hace muchos años, 2500 años, 500 años antes de Jesucristo, y creo que fue el primer masón que hubo en la tierra. Entonces vamos a concentrarnos diciendo primeramente que es imposible que nosotros podamos comprender las Escrituras si el mismo Señor Jesucristo no nos lo revela. Él lo enseñó de esa manera en Lucas capítulo 24, cuando Él dijo: he aquí, yo les abro el entendimiento, y dice la Biblia en el versículo 45, les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Y después les dijo, así estaba escrito y así fue necesario que se cumpliese. Quiere decir que en las Escrituras están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. En Jesucristo mismo están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Como introducción quiero decirles que las palabras que el profeta Daniel en su último capítulo, en la última parte de su libro, quiero leerlo porque es relevante para nuestros tiempos. Quiero que se escuche bien claro, quiero ser bien conciso y bien seguro en lo que estoy diciendo. Estoy completamente seguro que en este año 2016, en este momento que hablo, estamos nosotros experimentando esto que el profeta Daniel no entendió, porque se le dijo en ese momento: cierra y sella el libro, porque es para el fin. Entonces voy a leerlo en Daniel capítulo 12, versículo 1 al 4. Dice: en aquel tiempo, está hablando, se levantará Miguel, el gran príncipe, que está de parte de los hijos de tu pueblo, y dice, será tiempo de angustia. Estamos hablando de un tiempo y que va a haber un tiempo de angustia, de tribulación. Dice, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Las mismas palabras del Señor Jesucristo, que va a haber una gran tribulación que nunca la hubo ni antes ni después. Está hablando de lo mismo. Pero en aquel tiempo, dice, será libertado tu pueblo, todos los que se hallen inscritos en el libro. Y hay muchos que creen que este pueblo de Dios es el pueblo histórico solo de Israel. Lo que queremos decir enfáticamente es que el pueblo de Dios es uno solo, que de ambos hizo uno. De manera que todos los que estamos en Cristo Jesús somos descendientes de Abraham y conforme a la promesa somos herederos. Él nos injertó en el olivo natural, porque antes éramos unas ramas de un olivo silvestre. Él nos arrancó de ahí y nos injertó en el pueblo de Israel, en el pueblo de Dios. El pueblo de Israel es uno solo. Es el pueblo con el cual Dios se casó en el monte de Sinaí cuando les dio sus leyes para que la guardaran. Y les dijo, ustedes serán mi pueblo para siempre mientras guarden y me honren. Estos son mis mandamientos. Y con su mismo dedo Dios escribió los 10 mandamientos. Aún en Apocalipsis, en el último libro de la Biblia, dice que su pueblo son aquellos que guardan sus mandamientos y los que tienen el testimonio de Jesucristo. En ese tiempo será libertado el pueblo de Dios. ¿Quiénes? Todos los que se hallen escritos en el libro. ¿En qué libro? En el libro de la vida. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados. Está hablando de la resurrección. Unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Dice, aquí vamos.
en este momento, esta lección, las tierras del sur, la Antártica, según esto. Este mapa, como habíamos dicho, patentado en noviembre 15 de 1892. Eso fue antes de la NASA, antes del Tratado de Antártico, antes de las Naciones Unidas, antes de la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Dice la Biblia que en ese tiempo muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, uno para vida eterna y otro para confusión perpetua. Y dice, los entendidos resplandecerán como resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Versículo 4, se le dijo a Daniel, pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro, y se lo dice ¿por qué? Hasta el fin, hasta el tiempo del fin, muchos correrán de aquí para allá y el conocimiento y la ciencia aumentará. Luego el ángel que le está hablando todas estas palabras le muestra más cosas, y en el versículo 8 Daniel el profeta vuelve a decir, y oí, mas no entendí, y dije, Señor, ¿cuál será el fin de todas estas cosas? Ya se le había dicho que cierre y selle el libro, pero él volvió a recibir más revelación, más visión, y dice, no entendí. Entonces el Señor le tiene que volver a decir en el versículo 9, él respondió, anda Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas, y dice ¿hasta cuándo? Hasta el tiempo del fin. Muchos serán limpios y emblanquecidos. ¿Cuándo? En ese tiempo del fin. Muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados. Limpios, emblanquecidos y purificados. Y vamos a ver que hay un paralelo entre el último libro de la Biblia. Este es el último libro, el último capítulo de Daniel. Y en el último capítulo, en el último libro de la Biblia, también el Señor Jesús dice lo mismo, con una diferencia que la vamos a ver ahora. Dice, en ese tiempo muchos serán limpios, emblanquecidos y purificados. O sea, el que es santo va a ser más santo, el que es justo va a practicar más la justicia, el que está limpio se va a limpiar más. Eso es lo que está diciendo. Y dice, y ninguno de los impíos entenderá. Y dice, y los impíos procederán impíamente. ¿Qué significa? Que estamos viviendo justamente este momento de definición. Dios está haciendo lo que Él dijo que iba a hacer. Los impíos, dice, procederán impíamente. ¿Qué significa eso? Jesús lo dijo de esta manera, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Cuando los judíos y los fariseos se ofendieron con sus palabras y le dijeron, nos dices a nosotros que somos hijos de fornicación. Y Jesús les dijo, si ustedes fueran hijos de Abraham me amarías, pero ustedes me quieren matar. No aceptan mi palabra porque no son de mis ovejas. Un día le dijeron, ¿hasta cuándo nos perturbarás el alma? Le dijeron los religiosos de ese tiempo. Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Y Jesús le respondió, se los he dicho, pero ustedes no creen porque no son de mis ovejas. ¿Qué estamos hablando? Estamos hablando que estamos viviendo en este momento la palabra profética cumpliéndose en nuestras narices. Dios está llamando a todos sus hijos a juntarlos de los cuatro extremos, como dice la Biblia, de la tierra. Los está llamando de todos lados a reunirse. No estamos hablando de una congregación o de una iglesia linda con nuevas cosas y nuevas paredes. No. Estamos hablando de un pueblo redimido, adquirido por la sangre de Jesucristo y que tiene una identidad. La identidad del pueblo de Dios es única. La Biblia dice que el que es nacido de Dios no puede practicar el pecado. No puede pecar porque la simiente de Dios está en él. Estamos hablando de un pueblo renacido por una simiente no corruptible, sino incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. El pueblo de Dios es un pueblo santo, separado y consagrado. Jesús dijo, el que tiene oídos para oír, oiga. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Dios está haciendo una línea ya para que todos aquellos que son sus hijos, el mensaje es este:
Arrepiéntete de todos tus pecados, bautízate en el nombre de Jesucristo y recibirás el don del Espíritu Santo, que es las arras, la herencia, la garantía para el día de tu redención. Jesús dijo: en aquel día yo los resucitaré en el día postrero. Esta es la voluntad de mi Padre, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo los resucitaré en el día postrero. Eso es nada más ni nada menos la herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, que está reservada en los cielos, pero que va a ser manifestada cuando Jesucristo venga. Eso es real. Y Daniel está hablando de lo mismo. Dice: los impíos procederán impíamente. Este es un tiempo donde se va a definir quién es quién. ¿Cómo se va a saber? La Biblia dice que nosotros hemos sido predestinados para ser santos. Santos es apartados. La Biblia dice que si alguno se convierte amigo en el mundo, si alguno quiere ser amigo del mundo, se constituye en enemigo de Dios. Y tenemos el llamado divino de Dios para declarar su palabra tal y cual Él la dijo, y no como nosotros queremos decirla o interpretarla. De eso hay mucho en la televisión y en los locales, los clubes cristianos que abundan en el mundo entero. Dios no va a negociar con su palabra. La palabra y la verdad de Dios no van a cambiar por la forma en que nosotros entendamos las Escrituras. Y dimos un ejemplo de eso, que cuando Él dijo que acabó su creación y descansó en el séptimo día, Él dijo: acabé. Por eso es que tuvo que salvar una pareja de animales de cada especie para que vuelvan a llenar la tierra, porque Él no iba a volver a crearlos, porque Él declaró que acabó. Los cielos y la tierra van a pasar. Por cierto, estos cielos y esta tierra, dice, provienen y están sustentados por el agua, según 2 de Pedro capítulo 3, versículo 5. De manera que hay muchísimas cosas que Dios está abriendo el entendimiento, y nosotros estamos hablando de lo que está escrito. Repito, solamente si Él nos abre los ojos de entendimiento, podemos entender y comprender su palabra. De otra manera no podemos. Por eso Jesús dijo: para juicio he venido a este mundo, para los que no ven, vean, y los que ven sean cegados. Los fariseos, nuevamente, los religiosos, nos llaman también a nosotros ciegos, y Jesús les dice muy simplemente: si fueras ciegos de verdad no tendrías pecado, pero porque ahora decís vemos, vuestro pecado permanece. ¿Qué estamos hablando con todo esto? Estamos hablando que a Daniel se le reveló lo que iba a pasar en el tiempo final. ¿Qué cosa iba a pasar en el tiempo final? Una gran tribulación, y que en ese tiempo el pueblo de Dios iba a ser libertado. ¿Quiénes son los pueblos de Dios? Los que se hallen en el libro de la vida. ¿Qué es lo que va a pasar en ese tiempo final que Daniel no entendía, porque le dijo cierra y sella? Le dijo que los impíos van a proceder impíamente, pero muchos serán emblanquecidos, purificados y limpiados. Y dice aquí, versículo 10, pero los entendidos comprenderán. Los entendidos comprenderán. Quiero poner aquí un fundamento bien claro. Y el fundamento de lo que estamos hablando es este. Uno es nuestro Maestro, que es Jesucristo. Uno es nuestro Señor y Dios, que es Jesucristo. De manera que el fundamento está puesto y edificamos sobre su propia palabra. ¿Cuántos conocen ese versículo famoso en lo cual muchos predicaron? Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y se ha escuchado y se ha predicado ese versículo que está en Hebreos capítulo 13, versículo 8, por muchísimos años, y es lindo el versículo. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Pero ese versículo es el capítulo 13 de Hebreos, verso 8. Pero el versículo que está antes, el 7, dice: acuérdense de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. O sea, versículo antes, el 7, dice: acuérdense de la palabra de Dios que vuestros pastores les hablaron. Y el versículo después, el 9, dice: no se dejen llevar por diversas doctrinas, dice, diversas y extrañas. O sea, en otras palabras, no se dejen llevar por palabra que no sea palabra de Dios.
es en esos dos versículos, pastores que hablan palabra de Dios y palabras diversas y extrañas que no son. En el medio está la palabra viva, que es Jesús, es el mismo ayer, está hablando de lo que Él dijo. Por eso que estamos aquí en honor a la verdad para declarar lo que Él dijo tal y cual lo dijo, en el contexto que lo dijo, por qué lo dijo y a quién se lo dijo. Y si tú eres una oveja de Jesús, tú vas a escuchar, porque a Él no se le pasó el detalle importantísimo de que sus hijos conozcan su voz. Él dijo, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Yo conozco mis ovejas y mis ovejas me conocen. Eso lo dijo Él, no lo digo yo. De manera que si tú eres una oveja de Jesús, tienes que empezar ya a limpiarte y a purificarte. Si eres santo, santifícate más. Si estás limpio, límpiate más. Si eres justo, sé justo todavía. Porque estamos en ese tiempo de definición. ¿Por qué? Porque el que es impío, siga impío, procederá impíamente. Jesús el Señor en el último capítulo lo dice de esta manera, pero tiene una diferencia. Tiene una diferencia. A Daniel le dijo, cierra y sella. Este libro estaba abierto. A Daniel le dijo, ciérralo. Vamos a decirlo así. Ciérralo y séllalo. Pero en Apocalipsis, miren lo que dijo el Señor Jesús, el último capítulo, versículo 10. Y me dijo, no selles las palabras de la profecía de este libro. Y le dice, ¿por qué? Porque el tiempo está cerca. O sea, y dice, el que es injusto sea injusto todavía, el que es inmundo sea inmundo todavía, el que es justo practique la justicia todavía, y el que es santo santifíquese todavía. Lo mismo que dijo Daniel, con una diferencia. A Daniel le dijo, cierra y sella, pero aquí le dijo solamente, no selles. He aquí vengo pronto y mi galardón para recompensar a cada uno según su obra. ¿Qué estamos hablando? A Daniel le dijo, cierra y sella. ¿Qué tenía que Daniel cerrar? Las palabras que estaba recibiendo. ¿Qué palabras estaba recibiendo? Se lo dijo, esto es para el tiempo del fin. Esas palabras estaba recibiendo. Pero cuando el Señor Jesús viene hace 2000 años, porque Daniel fue antes de Jesús, el Señor Jesús no le dice que cierre, solamente le dice que no selle, o sea, el sellar se fue. ¿Cuándo se fue? Cuando Apocalipsis el Señor declara esa palabra a Juan en la isla de Patmos, le dije, no selles el libro. Quiere decir que si el libro tenía un sello así, está sellado, el Señor hace más o menos 2000 años le dijo esta vez, no me selles más. Quiere decir que ahora el que vaya puede abrir las escrituras. Han pasado 2000 años, ese libro ya estaba sin sello, pero el Señor ahora ha permitido que su palabra sea entendida por medio de su Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque Él lo que dijo que iba a hacer, lo está haciendo. Y entonces, este día vamos a enseñar de una verdad importantísima. Como dije la vez pasada, Jesucristo mismo dijo, yo soy el principio y el final. Yo soy el alfa y la omega. Cuando Él dijo eso, no lo dijo porque se escucha bonito.
Cada palabra que el Señor habló y declaró, cada jota, cada tilde de su palabra tiene un propósito eterno. Es más, en el abecedario hebreo se dice que cada letra tiene 7 significados y que cada palabra tiene 70 significados. Por eso que a Dios le plació escoger el hebreo como el idioma en que se escribe la Biblia. Y después se tradujo a muchos lugares. Entonces, vamos a hablar hoy de la tierra y los secretos de la tierra del sur para que entendamos que nosotros vivimos en una cosmología muy diferente a la que nos han enseñado. Voy a leer lo que dice en 2 de Samuel, capítulo 22 y versículo 8. Y voy a declarar algunas palabras que están escritas en 2 de Samuel. Dice, la tierra fue conmovida y tembló, y dice, se conmovieron los cimientos de los cielos. O sea, 2 de Samuel 22:8 dice que los cielos tienen cimientos. No lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. ¿Qué estamos enseñando aquí? Estamos enseñando que Dios lo que dijo es así, no lo vamos a comprender si no nos lo revela. Y Él ha llamado a hombres a abrirles el entendimiento en estos últimos tiempos, como quien les habla, que era cristiano por 35 años, había leído la Biblia de tapa a tapa, había echado fuera demonios, había predicado por todos lados, pero no sabía lo que estaba hablando. No tenía la menor idea, acertaba en algunas cosas, pero no conocía a Dios. ¿Por qué digo que no conocía a Dios? Porque Dios dice que el que peca, el que practica el pecado, no le ha visto ni le ha conocido. Ay, hermano, dirá alguien, pero todos somos pecadores. No. Eso es algo que alguien se lo inventó. La Biblia dice que el que nace de Dios no practica el pecado, y es más, y todo aquel que es engendrado por Dios, dice, Dios le guarda y el maligno no le toca. Eso no lo digo yo, lo dice Dios. Entonces, quiero hacerles pensar un poco, porque tienen que escudriñar lo que les estoy hablando si esto es así. Escudriñen la palabra de Dios y encontrarán en 2 de Samuel, versículo 28 capítulo 22 y versículo 8, que la Biblia dice que los cielos tienen cimientos. Y he buscado en las palabras originales y créanme que significa esto: fundamentos y cimientos. Luego, si vemos en Job, capítulo 26 y versículo 11, dice, puso límite a la superficie de las aguas y hasta el fin de la luz y de las tinieblas, las columnas del cielo tiemblan y se espantan a su reprensión. No lo digo yo, está escrito, dice la Biblia que las columnas del cielo tiemblan. Los cielos tienen cimientos y tienen columnas. Si alguien me está escuchando, y yo sé que hay todo nivel de conocimiento allá afuera, hay gente que ha estudiado en las grandes universidades, ha ido a colegios, sabe mucho de Biblia, han ido a seminarios teológicos, etcétera, y hay otros que recién se acaban de convertir y todavía no han leído nunca toda la Biblia. Y si la han leído, no la han comprendido. Hay todo nivel de conocimiento, pero si van a la Biblia van a leer que los cielos tienen cimientos y columnas. ¿Alguien me puede explicar esto? Yo no lo entendía. Pero cuando a Dios le plació revelar a su Hijo Jesucristo en mí, me abrió el entendimiento con un solo propósito: para comprender las Escrituras. Y el comprender las Escrituras también es para un solo propósito. Está declarado en Deuteronomio capítulo 29, versículo 29. Dice, las cosas secretas le pertenecen a Dios, pero las reveladas, las que a Él le place revelarlas, son para nosotros, para nuestros hijos. Y dice, ¿para qué? Para que guardes su palabra. O sea, Dios todo lo hace con un propósito.
Por eso que en Tito, capítulo 1 y verso 1, dice Pablo, apóstol de Jesucristo, según, dice, la revelación y el conocimiento de la verdad, que es según la piedad. Solamente estamos confirmando lo que dice la palabra. El conocimiento de la verdad, que es según la piedad. Verdad, dice, es según la piedad. ¿Dónde está eso? Tito, capítulo 1, verso 1. ¿Qué significa el conocimiento de la verdad, que es según la piedad? ¿Qué es piedad? Consagración, separación, santificación. A más conocimiento, más santificación. A más santificación va a venir más conocimiento. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios santo. Cuanto más piadosos y santos y consagrados, más conocimiento a la verdad. Y conocerás la verdad, y la verdad te hará libre. ¿Y qué tiene que ver esto con todo lo que estamos hablando? Dijimos, para hacerlos pensar y escudriñar las Escrituras, porque a ustedes les parece que en ellas tienen vida eterna, y las Escrituras son las que dan testimonio de Jesucristo. Entonces dijimos que según las Escrituras, el cielo tiene columnas. ¿Dónde está eso? En Job capítulo 26, versículo 11. Y en 2 de Samuel capítulo 22, versículo 8. Ok, entonces vamos a leer lo que dijimos. En Job capítulo 9, en el mismo libro de Job capítulo 9, voy a leer y vamos a ver que la famosa Antártida fue creada en el contexto en que, mejor dicho, las tierras del sur o la Antártida, cuando se cita en la Escritura, se cita en el contexto de su creación. ¿Dónde está eso? Job capítulo 9, versículo 7. Él manda al sol y no sale. Sella las estrellas, él solo extendió los cielos. Y anda sobre las olas del mar, él hizo la Osa, el Orión, las Pléyades y los lugares secretos del sur. O sea, que cuando Dios hace los cielos, él extiende y pone ahí y sella las estrellas, y dijimos y enseñamos que la palabra lumbreras es Maor, y Maor es una lumbrera. Dijimos que esto es una lumbrera. Y dijo Dios que Dios las puso para alumbrar sobre la tierra. Entonces, en ese contexto dice que cuando Él hizo todo eso, la Osa, el Orión y las Pléyades, también hizo los lugares secretos del sur. ¿Cuáles son esos lugares secretos del sur? Una cosa es segura, que cuando Dios hizo todo eso, hizo también esto. Número 1. Vamos a ver otro pasaje en Job, capítulo 38, versículo 22. Job capítulo 38, versículo 22 dice, y ojo, que cuando está hablando aquí Dios, Él está hablando también, repito, en el contexto de la creación, en el mismo principio. Porque Él lo dijo, ¿dónde estabas tú cuando fundaba la tierra? Versículo 4, ¿quién ordenó sus medidas? ¿Quién extendió sobre ella cordel? ¿Quién puso sobre ella piedra angular cuando alababan todas las estrellas del alba? ¿Quién encerró con puertas el mar? Etcétera. Has entrado tú en las fuentes del mar, has andado escudriñando el abismo, has considerado tú las anchuras de la tierra. En ese contexto, dice el versículo 22, has entrado tú en los tesoros de la nieve, o has visto los tesoros del granizo. ¿Por qué le pregunta de esa manera? Porque lógicamente
Él no conoce a profundidad los tesoros. Está hablando tesoros de la nieve. Y alguien dirá, pero hermano Felipe, ¿de qué está hablando? Los tesoros del sur de la nieve. Yo pensé que el evangelio de Jesucristo es que Él vino a este mundo para morir en la cruz, derramar su sangre, y que por eso y por la fe en su nombre tenemos vida eterna. Amén. Pero Dios en este tiempo está llamando a su pueblo y los está llamando con el entendimiento. Le está abriendo las escrituras para que comprendan su palabra de tal manera que seamos librados de ser engañados, porque Él dijo que en los últimos tiempos se levantarán falsos ungidos, falsos cristos que harán señales, milagros y prodigios y engañarán, si fuese posible, aún a los escogidos. Y la única manera de no ser engañados es estar totalmente unidos a la vid. Si vosotros permanecéis en mí y yo en vosotros, dijo el Señor, pedid, seréis verdaderamente mis discípulos. ¿Qué estamos enseñando? Que en el contexto de su creación, Dios habla de lugares secretos del sur. En el contexto de su creación le dice a Job, ¿has visto tú esto, lo otro, cuando yo hacía toda la tierra, el sol y todo eso? Y tú estabas cuando hice los tesoros de la nieve. Dice, ¿o has visto los tesoros del granizo? Que por cierto Él dijo que tiene eso reservado para el tiempo de ¿qué? De la angustia. ¿Cuál es ese tiempo de angustia? El mismo tiempo que habló Daniel, que dice que no va a haber otro tiempo de tribulación y de angustia, cual nunca lo hubo desde antes ni lo habrá después. Está hablando de eso. ¿Dónde está eso? Apocalipsis capítulo 16, versículo 21. En las copas de ira y de juicio de Dios, me parece que es en la séptima, Dios dice que va a enviar un granizo de un talento. Un talento pesa 56 libras. Yo he calculado que un talento es del tamaño de una bolsa de cemento. Ese es el granizo que se encuentra en los lugares secretos del sur, en los tesoros de la nieve, en los tesoros del granizo. ¿Dónde está eso? La palabra del Señor dice que en la Antártida, bueno, digo la Antártida porque es la revelación y el entendimiento que Dios me ha dado, y está escrito. Hay una parte que no es habitable. ¿Dónde está eso? Proverbios capítulo 8, versículo 22. Proverbios capítulo 8, hay una parte habitable de la tierra, y que por cierto también habla de esa parte habitable en el contexto de su creación. Quiere decir que cuando está hablando de los lugares secretos del sur, de los tesoros de la nieve, de los tesoros del granizo, está hablando de una parte no habitable. ¿Cuál es esta parte no habitable? Y recuerden lo que dije al principio, que el cielo, que Él hizo una expansión, y a la expansión de abajo le dice a las aguas suban y pónganse en un nivel, júntense, porque el agua tiene esa particularidad de se pone siempre en un nivel. Pero a las aguas que estaban arriba las dejó ahí, por eso que el Salmo 148, versículo 4 dice, alaben los cielos de los cielos y las aguas que están sobre los cielos. Y habíamos enseñado en las primeras sesiones de enseñanza que cuando Dios crea los cielos y la tierra, esa palabra cielos es chamayín, que contiene aguas. En otras palabras, Dios creó las aguas y la tierra. Hay aguas allá arriba. Por eso que Dios habla muchas veces de que Él inclina los cielos en medio de las aguas, y hay un torrente de aguas delante de Él, y aún hay nubes en sus pies, y esas nubes están llenas de agua. De manera que estamos hablando de un misterio que Dios está revelando con propósito.
Y el propósito es para que nosotros abramos nuestros ojos y conozcamos que Jehová Dios es quien dijo ser, que Él creó los cielos y la tierra y todo lo que hay ahí como Él lo dijo, y que Él va a venir y va a traer la nueva Jerusalén. Y les aseguro que proporcionalmente la nueva Jerusalén es como esto, y que dice que va a venir y va a aterrizar. No creo que sea como una esfera. Por cierto, girando aquí en el Ecuador a más de 1000 millas por hora. Y que por supuesto, de los trillones y trillones y trillones que la NASA dice que hay de planetas semejantes a estos, tenemos que creer nosotros los cristianos de que bueno, por fe sí Dios escogió ese pedacito de polvo en todo el universo que se sigue extendiendo. Vamos a enseñar quién fueron los fundadores de la NASA, cómo se origina y todo lo demás. Y esto lo vamos a hacer en la segunda sesión, pero quiero establecer algo elemental. La Biblia habla de columnas del cielo, que el cielo tiene columnas, tiene cimientos, y en ese contexto de creación habla de lugares secretos del sur, habla de los tesoros de la nieve y habla de una parte habitable. Dice en Proverbios capítulo 8, 31, me regocijo en la parte habitable de su tierra. Y eso lo dijo en un contexto cuando él formaba los cielos, cuando él estaba trazaba el círculo de la faz del abismo. En ese contexto habla también de una parte no habitable y de una parte habitable en la cual él se gozaba. Vamos a parar aquí y vamos a continuar.